Hola chicos, espero que estén muy bien y ya estén un poco más tranquilos y que estén pasándola un poco más amena con esta modalidad de las clases en línea. Voy a estar acercando un poquito mi micrófono porque estoy batallando un poquito con el sonido. Entonces, pues si me ven así como que agarrando el micrófono, pues ya saben por qué. Hoy vamos a ver el tema de número de oxidación y el aprendizaje esperado es relaciona el número de oxidación de algunos elementos con su ubicación en la tabla periódica, es decir que vamos a utilizar la tabla periódica. Y bueno, primero, ¿qué es el número de oxidación? Bueno, es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que es el número de electrones con el que participa cada átomo o cada elemento que forma un compuesto. Es decir, si yo tuviera ácido clorhídrico, pues el número de oxidación del hidrógeno sería el número de electrones con el que participa el hidrógeno y con el que participa el cloro en el compuesto del ácido clorhídrico. Y bueno, aquí les puse un pequeño cuadro con información importante que dice, cuando el elemento no está combinado, es decir, no está en su estado elemental, su número de oxidación es 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo tengo el elemento ahí solito, el número de oxidación de ese elemento va a ser 0 y no va a ser necesario calcularlo. Por ejemplo, aquí tengo el fierro o el hierro solo y tengo número de oxidación 0, hidrógeno, número de oxidación 0 y sodio 0. El número de oxidación, como ven, se coloca en la esquina superior derecha. Y bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, pues como ya mencionamos, necesitamos la tabla periódica para ver únicamente algunos grupos que son excepciones, es decir, que tal vez no es necesario calcular el número de oxidación. Por ejemplo, el grupo 1, que es de los metales alcalinos, y en ellos incluimos al hidrógeno, aunque no sea un metal alcalino, y de estos, al ser del grupo 1, van a tener un número de oxidación de 1. Esto es muy similar a la parte de la estructura de Lewis. Recordemos que cuando hacíamos la estructura de Lewis, nosotros sabíamos cuáles eran los electrones que había en su último orbital de acuerdo al grupo al que pertenecía el elemento. Es decir, si yo tenía carbono, sabía que tenía 4 electrones en su último orbital porque se encontraba en el grupo 4. Y esto es muy similar, pero no igual. Esta regla solo aplica para el grupo 1, que tiene un número de oxidación de más 1, que los números de oxidación son positivos y negativos. Ahorita vamos a ver cuándo son positivos y cuándo son negativos. Y también para el grupo 2 aplica esta regla, que es el grupo de los alcalinotérreos, y sería el número de oxidación de más 2. Solamente para estos dos grupos aplica esta regla, que el número de grupo es el número de oxidación. Y bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo, que es el ácido clorhídrico. Aquí lo tengo. Y una regla importante al momento de calcular el número de oxidación es que la suma de ambos números de oxidación o de los números de oxidación de los elementos que estén presentes en el compuesto tiene que ser igual a 0. Entonces, de estos dos elementos que tengo en este compuesto, ¿de cuál conozco el número de oxidación? Pues del hidrógeno. ¿Por qué? Porque ya dije que está en el grupo 1 y que por lo tanto tiene un número de oxidación de más 1. Ahí está. Entonces yo voy a multiplicar este número de oxidación. Se me perdió el cursor, aquí está. Yo voy a multiplicar ese número de oxidación por el subíndice que me indica la cantidad de átomos presentes de ese elemento en el compuesto. Como en este caso de el hidrógeno y el cloro no tengo número o no tengo subíndice, quiere decir que yo tengo un átomo de cada uno. Entonces al momento de multiplicarlo me va a dar 1, porque es 1 más 1 por 1. A ver, otra vez, porque creo que se entendió mal. Ahí va. Más 1 por 1 me va a dar 1. Entonces, ¿qué necesito yo para llegar a 0? Pues quitarle ese 1.
Por lo tanto, el número de oxidación de cloro va a ser menos 1. Para el momento de que yo haga la sumatoria, o la resta, o haga esa pequeña ecuacióncita, más 1 menos 1 me va a dar 0. Y eso es para cuando no tengo subíndices. Cuando tengo subíndices va a cambiar un poquito. Va a ser exactamente el mismo proceso porque yo lo voy a multiplicar, pero ahora sí va a haber un subíndice mayor a 1. Entonces aquí tengo el fosfuro de hidrógeno que tiene 3 hidrógenos y un fósforo. Igual me tiene que dar 0 y aquí está. Yo conozco el número de oxidación del hidrógeno porque recuerden que yo tengo que partir con uno de los dos números de oxidación ya conocido y el que conozco en este caso es del hidrógeno. Entonces tengo más 1 y aquí está. Y yo lo voy a multiplicar por el subíndice que me indica la cantidad de hidrógenos que hay presentes en este compuesto, que en este caso es 3, y yo multiplico 3 por 1 me da 3. Si yo ya tengo más 3, ¿qué necesito para llegar a 0? Necesito un menos 3, que ese va a ser el número de oxidación del fósforo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los hidrógenos, obviamente, de todos los hidrógenos que haya, no importa la cantidad de hidrógenos que haya, siempre va a ser más 1 su número de oxidación. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo porque es la cantidad de hidrógenos que están participando en el compuesto. Cada uno participa con 1, pero hay 3, entonces tengo más 3. Entonces el fósforo, como hay uno solo, él solo tiene que participar con otros 3 hidrógenos. Entonces por eso me da 3 por 1, 3, menos 3, 0. Ahora voy con el ejemplo del óxido de fierro. En este caso ambos tienen un subíndice. Pero ¿qué pasa aquí? En esta ocasión yo no conozco el número de oxidación de ninguno de los dos. Entonces aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Oxígeno tiene número de oxidación de menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ustedes buscan en una tabla periódica o en Google, van a encontrar que el oxígeno maneja dos números de oxidación. Uno de ellos es menos 1 y el otro es menos 2. Pero el menos 1 casi no se utiliza, mayormente se utiliza el menos 2, es el más común. Entonces nosotros aquí vamos a suponer que solamente se maneja el número de oxidación menos 2, porque en todos los compuestos que nosotros veamos se va a manejar de menos 2. Entonces, ya conociendo esta información, ya conozco yo el número de oxidación de uno de los dos elementos, no compuestos, de uno de los dos elementos que tengo aquí, que es el oxígeno. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Voy a multiplicar el número de oxidación por la cantidad de átomos de oxígeno que tengo, o sea, el subíndice que tengo aquí al lado del oxígeno. Entonces voy a multiplicar menos 2 por 3 y aquí les voy a poner aquí abajito ese resultado de la multiplicación para que sea más fácil de visualizar. Entonces menos 2 por 3 me da menos 6. Si yo tengo menos 6, ¿qué me falta para que sea igual a 0? Me falta un más 6. Ahí está. Eso es lo que yo necesitaría y eso sería mi resultado al momento de yo multiplicar el número de oxidación por 2, porque son dos fierros, entonces me va a dar más 6, pero no puedo poner yo aquí el más 6, porque el más 6 es de los dos fierros que tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir ese más 6 en los dos fierros que tengo. Entonces 6 entre 2 me da más 3, y ese es el número de oxidación de cada uno de los fierros, que juntos me dan más 6 y juntos los oxígenos me dan menos 6, entonces más 6 menos 6 me da igual a 0 y ya está equilibrado o neutro nuestro compuesto. Y ya por último les voy a explicar un compuesto de 3 elementos, que en este caso es el ácido sulfúrico. Igual me tiene que dar igual a 0 y de estos yo conozco dos números de oxidación de los dos elementos que tengo aquí, que son el oxígeno y el hidrógeno. El que yo no conozco es el azufre, por lo tanto es el que me va a tocar calcular. Yo ya sé que entonces del oxígeno el número de oxidación es menos 2. Entonces voy a multiplicar menos 2
por la cantidad de oxígenos que tengo, que es el subíndice. Menos 2 por 4 me va a dar menos 8. Entonces, si yo conozco el número también del hidrógeno, el número de oxidación es más 1, lo multiplico por la cantidad de hidrógenos que tengo, que es el subíndice 2, más 1 por 2 me va a dar más 2. Entonces, yo aquí tengo un más 2 y tengo un menos 8. ¿Cuánto me falta para llegar a 0? Bueno, pues haz de cuenta que yo voy a restarle, por así decirlo, porque sabemos cómo funciona esto. Menos 8 más 2 me tiene que dar menos 6. Entonces, yo no puedo tener un menos 6. Entonces, yo necesito tener un más 6, porque yo lo que necesito es sumar esos dos para que restarle menos 8. Entonces, no, perdón, necesito un más 8. Entonces, a ver, otra vez porque siento que lo revolví. Yo tengo más 2 y tengo un menos 8, entonces menos 8 más 2 es menos 6. Entonces yo necesito restar todavía esos menos 6. ¿Cómo los voy a restar? Pues con un más 6. ¿Sí? Espero que se entienda mejor. Entonces, más 2 más 6 me da más 8, menos 8, ahora sí me da 0. Entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a saber cuál es el número de oxidación del azufre? En este caso yo lo tuve que dividir porque yo tenía 2 fierros. Entonces dividí este más 6 entre 2 y este era el número de oxidación. En el caso del azufre, solo tengo un azufre, porque no tengo subíndice, o sea que solamente tengo un azufre. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, si divido 6 entre 1 me va a dar 6, entonces va a pasar directamente esta sumatoria y el número de oxidación del azufre va a ser más 6. ¿Para qué? Para que si más 2 más 6 me da más 8, menos 8, 0, solamente tengo un azufre, entonces este mismo va a pasar hacia arriba. Y estos son los números de oxidación de cada uno de los elementos del compuesto. Si no entendieron, no se preocupen, porque al final de este video voy a dar una información que les va a ayudar. Y entonces aquí les tengo esta tabla periódica, que es una tabla periódica de los números de oxidación. Como ven, aquí está. Grupo 1 tiene más 1, grupo 2 tiene más 2, y todos los demás manejan más de un número de oxidación, por eso hay que calcularlos. Entonces solamente hay que partir de los que ya conocemos y que siempre son ese número de oxidación, como grupo 1, grupo 2, y el oxígeno, que en este caso hicimos la excepción de que se maneje el menos 2 únicamente. Y bueno, sé que estos son ustedes después de haber visto este video, porque el tema sí está muy complicado. Pero no se preocupen, porque siempre me pueden escribir por Algebraics para sus dudas, y además vamos a tener una videoconferencia nuevamente. La videoconferencia va a ser igual a la misma hora de la vez pasada. Los que se conectaron saben, los que no, pues aquí lo tienen nuevamente. Tercero A de 6 a 6:20, tercero B de 6:20 a 6:40 y tercero C de 6:40 a 7. Recuerden llegar puntuales porque están todos seguidos. Y este es el horario que se toma porque hay gente que tiene pare antes y hay gente que tiene otras actividades antes. Entonces este es el horario en el que podemos estar todos. Otra cosa importante es que si ustedes no pueden asistir a la videoconferencia o no se pueden conectar a la videoconferencia en el horario que les toca a su grupo, pueden entrar a la videoconferencia de otro grupo siempre y cuando me hayan mandado un mensaje y me hayan dado un motivo real, un motivo considerable. Entonces, si ustedes son de tercero A y no se pueden conectar a las 6, pero se pueden conectar con tercero B o con tercero C, me mandan un mensaje por Algebraics y yo con gusto les doy acceso a esa hora, aunque no sea su horario asignado. Y pues bueno, esto sería todo por esta ocasión. Contesten el anexo y el quiz. Si tienen dudas con el anexo, no se preocupen, no me lo envíen hasta que tengamos la videoconferencia y yo les aclare sus dudas. Entonces lleven sus dudas ya específicas y sean puntuales y contesten el quiz hasta que hayan visto este video. Y entonces nos vemos en la videoconferencia en un rato. Adiós.